Bienvenidos amigos oyentes al programa Hablemos de Música en Radio Bolivariana con el maestro Rodolfo Pérez González. Maestro, bienvenido a esta cita semanal. Le propongo para hoy el tema de los directores de orquesta. Recientemente, pues hablo de los últimos años, han fallecido grandes directores de orquesta. El caso de Leonard Bernstein, el caso de Karajan y más recientemente Solti. Y el señor Sergiu Celibidache. Ha habido, sí, realmente temporadas que no han sido como muy propicias para los directores. Y el año, por ejemplo, el año 1991 fue un año de esos tenebrosos, en el que murieron uno tras otro. Y es decir, no porque les hubieran hecho nada, pues, sino que como que se pusieron de acuerdo en irse juntos para el otro mundo. Bueno, maestro, pero para encauzar el tema, yo le voy a hacer esta primera pregunta. ¿Cuándo surgió la necesidad de que alguien dirigiera el conjunto orquestal? Y yo creo que eso fue una cuestión simplemente de tamaño. Las agrupaciones instrumentales, eso que nosotros llamamos orquesta y que no se llamaba orquesta y que no se debiera llamar orquesta, porque hasta el nombre es un tanto absurdo. Orquesta llamaban los griegos a ese lugar donde se ubicaban los músicos y los cantores en el teatro. No eran ni siquiera la agrupación musical, sino el lugar donde se situaban. Y este nombre, pues que reaparece ya muy tardíamente, cuando fue necesidad ponerle una denominación cualquiera a esta agrupación. Yo creo que la primera agrupación que tuvo como unas ciertas normas en cuanto al número de instrumentistas es la que aparece en Francia, tiempos de Luis XIV, Luis XIII y Luis XIV. Luis XIII era un buen músico, era buen compositor, y se conservan y se oyen todavía las obras de Luis XIII, y se oyen no porque fueran de Luis XIII, sino porque son buenas. En la época de Luis XIV se organizó una cosa en París, más exactamente en Versalles, donde una agrupación que se llamó Los 24 Violines del Rey. Y esos 24 violines del rey se suponía que eran instrumentistas que usaban instrumentos de arco, es decir, aparatos de todos. Pero no necesariamente violines. No, eran violines de todos los tipos. Hasta curiosamente en esta época todavía era el violín un instrumento, o los violines, violas, violonchelos, eran instrumentos un tanto novedosos. La predominancia, siglo XV, XVI, pues el instrumento que predominaba era la viola de gamba, y la viola de gamba tenía pues también todas las gradaciones, como todas las tesituras. Había desde la pequeña viola de gamba soprano, era un instrumentico en la forma pues parecida a un violín, parecida, pues no exactamente igual, pero parecida a un violín, con 6 cuerdas, y en el mástil tenía trastes, tenía un arquito mucho más corto y se apoyaba sobre las rodillas. De ahí ese apellido que tomaron todo este grupo de instrumentos de gambas, es decir, instrumentos de pierna, que se apoyaban o se sostenían con las rodillas. El caso es que había al lado de las sopranos, que era la más pequeña, había otra que era la contralto. Y la viola contralto tenía las mismas proporciones que la soprano, salvo un tamaño unos centímetros mayor, y naturalmente una afinación que le permitía emitir sonidos un poquito más graves que los de la soprano. Y seguía el barítono y finalmente la viola bajo. La viola bajo fue la única que perduró, y perduró cambiando el nombre en el tiempo. Es decir, la viola bajo se convirtió en el bajo o contrabajo. Es el que utiliza la orquesta, es una viola de gamba, no es de la familia de los violines. En los violines nunca se hizo un contrabajo, se dejó el de la viola de gamba. Hay un detallito muy aparentemente insignificante en la forma de la caja del contrabajo, en la parte superior de la caja, es decir, donde se engasta la caja con el mástil del instrumento. La caja llega de una manera curva a
no hace ángulo con el cuerpo del mástil como si lo hacen en el violín y en la viola y en el cello. Esa es casi una característica que queda de las violas de gamba. Bueno, pero no nos distorzamos de nuestro tema. En la época era un tanto novedoso ya la presencia de los violines. Los violines iban a reemplazar finalmente, y reemplazaron a las violas sopranos por la calidad excepcional de sonido que lograban. Al fin y al cabo, el propósito de cualquier instrumento era reemplazar la voz humana, y la voz humana sigue siendo, a pesar de todo, el instrumento o el timbre predilecto, el timbre supremo, digamos, dentro de toda música. El órgano se ha preocupado por llegar hasta aproximarse a esa sonoridad de la voz humana, que se considera pues como el sumum, inclusive el sumum de la imperfección. Muy bella razón. Hay un registro en algunos órganos que se llama vox humana, y la vox humana tiene una característica simpaticísima, y es que cada nota está producida no por uno, sino por dos tubos. El uno, un poquito cortico, hace que ese sonido suene un poco más alto de lo absolutamente matemático, y el otro es un tubo un poco más largo que suena un poco más grave del sonido. Es decir, que un do es un do un poquito subido y un poquito, es decir, da una desafinación calculada. Esa desafinación calculada es lo que le da el color de voz humana. La voz humana, en medio de su perfección, es un monumento a la imperfección. Pero les decíamos que este instrumento, por su gran calidad, sobre todo la calidad que lograron los músicos, sobre todo los italianos, los del norte de Italia, los del sur de Alemania, los tiroleses y los de Cremona, pues lograron instrumentos de una gran calidad. Y esto hizo que se empezaran a popularizar rápidamente y que se formaran estas agrupaciones, como la que tenían en Francia, que eran los 24 violines del rey, donde había realmente todos los instrumentos. Más adelante se formó una agrupación similar, que era los 24 oboes del rey, y los 24 oboes fueron como una organización paralela a la de los 24 violines, y naturalmente dentro de esto había muchos oboes, inclusive había un aparato que era el chalumeau. El chalumeau es como el abuelo del clarinete, de ahí habría de salir, era un instrumento de una sola lengüeta. De ahí saldría el clarinete moderno. Y había otro que era un instrumento el bajón o fagot, que era de doble lengüeta, eran dos cañas, ¿verdad?, con una boquilla en forma de S. Estas agrupaciones hicieron como la primera organización instrumental que se conocía. Las proporciones, pues un tanto matemáticas, 24 y 24, hacían una orquesta de 48 músicos, la mitad de ellos cuerdas, la otra mitad vientos, y finalmente se fueron modificando estas proporciones, pero en los bailes reales, el bal de cour, que era el acontecimiento social y musical más importante que había en la corte francesa, pues era necesario poner a esta gente de acuerdo. Generalmente los músicos empezaban a tocar y cada uno empezaba a su aire. El uno que estaba un poco nervioso arrancaba muy rápido, y el otro que era más tranquilo arrancaba más despacio. Total que aquello era una solemne pelotera. El señor Telemann llamaba a los comienzos de todas las obras, los llamaba los compases bobos. Y esos compases bobos eran precisamente esos, donde los músicos estaban buscando unos a otros a ver a qué tiempo iban a tocar y a cuál iban a seguir. Esta cosa era simplemente la necesidad de una persona que liderara y que determinara este tipo de cosas. Eso ocurre en los bailes, pues en los famosos ballets de Francia, de Versalles, se instala una modalidad, que es la del señor Lully, de llevar un bastón, y un bastón largo, un bastón de 2 metros o 2 metros y medio, pesado, que golpeaba contra el piso de madera, y golpeteaba el compás.
Ese golpeteo del compás a nadie parecía molestarle. Es decir, casi que se convertía como un instrumento de percusión junto con los otros. Esta modalidad fue más o menos cultivada en Francia, pero en otras partes donde las orquestas no llegaban a estas dimensiones, como fue en las cortes alemanas, en Austria, en esos lugares, o inclusive en otras cortes europeas donde las agrupaciones musicales eran muy pequeñas, simplemente el director, por llamarlo de alguna manera, que no lo era ni se llamaba así, era un señor que se ubicaba en el clave, y desde el clave les hacía señas y les mataba el ojo y les indicaba más o menos dónde debía empezar la intervención de cada uno de los instrumentos. Es decir, estaba haciendo de director. Aparte que el clave hacía un efecto de coordinación, porque tocaba todos los acordes de todos. En esa forma dirigía, por ejemplo, Joseph Haydn en la orquesta de Esterházy. Él desde el clave dirigía a sus músicos, y lo mismo ocurría en la ópera, en el foso de la orquesta se colocaba de una manera muy particular para poder ser dirigida desde el piano por el compositor. Lo mismo ocurría, por ejemplo, en los conciertos con solistas, los conciertos que se daban en Viena, que daba en Viena el señor Mozart. La orquesta se colocaba en forma de herradura alrededor del piano, y el piano le daba la espalda al respetable, cosa que era mal mirado a veces, que cómo era que ese señor era tan grosero que le daba la espalda al público, y el público era el respetable, pues que siempre se llamó así, nunca fue. Incluía a veces la presencia del emperador, que tenía su palco particular, pero la disposición de la orquesta era muy diferente para poder desde el teclado, por miradas y por señas de la cabeza, indicarle ciertas cosas ayudar a los músicos en la coordinación. Esto, pues, con el correr del tiempo se volvió otra cosa. Por ejemplo, en la época Beethoven echaba mano de un papel, cogía de cualquier atril, cogía un papel, lo enrollaba y con ese rollo dirigía. A veces dirigía a mano limpia, pues, y con una brusquedad y con unas cosas muy particulares. De pronto pegaba saltos, algo así parecido después lo hizo el señor Bernstein, que brincaba en el podio y hacían cosas muy extravagantes. Pero esto lo consideraba él necesario para mantener bajo control a los músicos en obras que tenían muchas dificultades. O sea, maestro, que casi que podríamos afirmar que la dirección orquestal propiamente dicha, como la conocemos hoy, el director con su batuta, dirigiendo desde un podio. Sí. Un podio. Sí, es muy reciente. El caso es que, por ejemplo, la posición del director en la ópera era muy simpático. La disposición de la orquesta y la posición del director en la ópera, sobre todo ya en el siglo XIX, cuando ya no se utilizaba el clave desde el cual se dirigía el señor Haydn en el siglo XVIII, ya era una orquesta que había crecido un poco, y esa dimensión obligaba a que el director se situara de alguna manera pues más visible. Pero la posición era simpaticísima. El director se colocaba en el foso de la orquesta, se paraba frente al escenario. Es decir, le daba la espalda a la orquesta y dirigía a los cantantes desde ahí. La orquesta se las arreglaba como mi Dios le ayudara. Y generalmente pues ocurrían las cosas más espantosas. Había desajustes y en algunos pasajes en que había dificultades, pues el músico no tenía esa ayuda o esa asistencia del director, porque a la hora de la verdad ese señor estaba mirando para otro lado. El caso de Ludwig Spohr, que fue el famoso violinista, famoso compositor, discípulo de Beethoven. Este señor fue quien inventó la batuta. O por lo menos se le atribuye a él el haber usado por primera vez en concierto en Londres, haber usado la batuta. También la usó Felix Mendelssohn, que es contemporáneo de él, usaba una batuta un tanto más larga, de marfil, con una empuñadura, pues, estilo rico. Es que los ricos tienen su manera, ¿no? Y esta era con algunos detalles de lujo, como bordecitos de oro, una empuñadura muy bonita. Estamos hablando del año 1820. Entonces, entre 1800, alrededor de la 1820 a 1840, que es la época en que se desarrolla esta forma, digamos, de
de la dirección orquestal. Ahora, hay un punto de partida que se considera como importante, y fue una obra o un opúsculo que publicó Héctor Berlioz. Héctor Berlioz, que fue en cierta forma el padre y el perfeccionador de la orquesta moderna. Este señor, médico fracasado y músico genial, pues fue quien llevó la orquesta a un desarrollo de una plenitud maravillosa. Después de él, pues habría otros que aplicaran, pues, o que aprovecharan las ideas de Berlioz sobre la dirección orquestal, entre otros Richard Wagner. Richard Wagner fue uno que escribió un pequeño ensayo sobre la dirección orquestal, y después ha habido muchísimos. Ya de eso, pues en realidad la dirección ha adquirido pues pues casi que una modalidad personal. Maestro, ¿por qué no hacemos una pequeña pausa para refrescar? Hay gente que pregunta a uno por esos términos y que ofrecen alguna dificultad de comprensión de las agrupaciones instrumentales, la filarmonía, la orquesta sinfofilarmónica, los pops, etcétera. Bueno, ahí hay un poco de nombres que han tenido pues en su momento, pero que no han tenido en realidad mucha diferencia en el fondo. La denominación de orquesta, pues que es en castellano es un poco defectuosa. Se debía decir orquestra, sería pues como la forma más adecuada, algo muy parecido a lo que tiene en alemán o en el inglés o en el francés mismo, pues esa R al final que se perdió en castellano, orquestra. Esa palabra que empieza a ser muy usada en el siglo pasado, precisamente cuando en el romanticismo la gran preocupación es la sonoridad. La orquesta empieza a tener un desarrollo en el número, sobre todo. La orquesta se estabiliza en un cierto elenco que tiene unas proporciones muy definidas. Los instrumentos durante todo el clasicismo, es decir, la segunda mitad del siglo XVIII. Los instrumentos de viento generalmente eran dos cornos, dos oboes, a veces un fagot, a veces una flauta. Era lo normal. Después se extiende un poco más este grupo de los vientos, pero no más allá de una pareja de cada uno. Un par de oboes, un par de clarinetes, un par de flautas, un par de trompetas. Pero en realidad no era muy usual usar 4 cornos, por ejemplo, 4 trompetas, también los había, pero la necesidad de mayor fuerza en el grupo instrumental hace que Berlioz a veces utilice unos elencos gigantescos y que multiplique el número de los vientos, pero multiplicados dentro de cierta proporción para no desequilibrar la orquesta. Da lugar a muchas cosas. Por ejemplo, durante la época del maestro Beethoven, que él vivió entre 1770 y 1827, hay un desarrollo muy grande de las agrupaciones de aficionados. El aficionado por mucho tiempo tuvo un rango muy por encima del profesional. Hablamos, por ejemplo, de la época de Johann Sebastian Bach, lo que se llama el periodo barroco, donde está incrustado el señor Antonio Vivaldi, por ejemplo. En esa época en Italia un músico profesional era un zarrapastroso, era casi que un maleante, eran unos tipos de más malas costumbres que el diablo, eran horrorosos. Y algunos músicos se consideraban muy por encima de eso, es decir, de la necesidad de ganarse la vida haciendo música o tocando música. Entonces se ponían el título de dilettanti. Y el dilettanti, hay pues, 2 famosos dilettanti, Benedetto Marcello, que era un dilettanti, y el señor Albinoni, que era otro dilettanti. Eso quería decir que ante todo el señor era un caballero que le daba por escribir música, pero que no era un ganapán de la música, que tenía que ganarse la vida haciendo música. Esa distinción contra la de profesional. Profesional era una cosa tan vulgar, pues como decirle a una muchacha que es una profesional, es casi que pues insultante y gravísimo, con unas implicaciones espantosas. Lo mismo les ocurría a los pobres músicos. El músico profesional es un pobre diablo. Y progresan y surgen por todas partes agrupaciones de diletantes
que no quieren tomar la misma denominación de orquesta genérica, pues, como las orquestas que patrocinaba el Estado. Las orquestas las patrocina el Estado, entre otras cosas. Pues eso parece una perogrullada, pero no lo es. Lo cierto es que había unas agrupaciones que no tenían pues ningún patrocinio de nadie, sino que eran agrupaciones hechas por gente que, gustándole hacer la música, la hacía sin cobrar. Esos que no cobraban se llamaban filarmónicos, es decir, que trabajaban por el amor a la música. Eran los amantes de la armonía. Y ellos tenían pues unas orquestas que eran de una calidad muy buena y que por lo general eran muy abundantes. Había por otro lado las orquestas sinfónicas, pero si vamos a mirar esto, resulta que las orquestas que tienen en la actualidad esa denominación de orquestas sinfónicas, que son generalmente fundaciones oficiales, como decíamos, el caso de Nueva York, Viena, Berlín. Curiosamente, esas tres orquestas fueron fundadas en el mismo año, 1842. En esos mismos días se fundó la de Boston, y bueno, ya han surgido 50.000 más. Pero eso no quiere decir que fueran las primeras orquestas que hubiera. En Viena había orquesta estable en la época de Mozart. Era una orquesta que, no sé, tenía 50.000 nombres y no tenía una nómina fija. Es decir, un señor iba unas veces, otras veces no lo invitaban, pero había una orquesta, una organización que era la orquesta que presentaba conciertos y todo aquello. En la época de Beethoven era lo mismo. Después resultó que esas orquestas, como la orquesta de la ópera, se llamaba orquesta estable. Estable era que era la misma orquesta con los mismos músicos para ensayar las mismas ciertas obras. Es decir, obras que fueron, a medida que avanzaba el periodo romántico durante el siglo XIX, las obras eran más complicadas. Ya esas obras no era posible tocarlas un aficionado. Es decir, un aficionado que se dedicaba un rato por la noche a rascarle las tripas a un violín, pues no podía afrontar las dificultades que planteaban obras como las últimas sinfonías de Beethoven o ya lo que siguió adelante, Mahler, Bruckner, Wagner. Todos estos maestros eran de dificultades pues formidables, y ya esto exigió que fueran grupos absolutamente profesionales, gente que estaba dedicada exclusivamente a esto, que eran las orquestas sinfónicas. Pero los dos términos, después con el correr del tiempo, las orquestas filarmónicas vieron que estaban quedando como en desventaja de las orquestas sinfónicas y se reforzaron con músicos profesionales a quienes se les pagaba. Pero ya otro tipo de profesionales, ya no estamos hablando del concepto Sí, de la época del barroco en que esto era casi peyorativo, ¿no? Sí, ya es el músico que ha estudiado y que pues tiene un mérito muy grande para pertenecer a una orquesta. Es más, para ingresar se necesita hacer un concurso. Pues. Un concurso. Y estos sí, que eran escogidos por concurso y pagados, muy bien pagados, pues iban a reforzar las partes sustanciales, digamos, de la orquesta, pero la orquesta no cambió de nombre. Es decir, la orquesta no quiso desprenderse de ese nombre tan lindo que era filarmónicos. Los filarmónicos seguían funcionando paralelamente a las orquestas sinfónicas, pero acaba finalmente en convertirse la orquesta filarmónica en una orquesta donde a todos se les paga. Es decir, donde todos ganaban y vivían de eso y eran músicos dedicados estrictamente a la música. Esta diferencia ya en el momento actual no tiene más que el gusto, es decir, se llama filarmónica o sinfónica, pero es lo mismo. A la hora de la verdad, hay unas orquestas que las llamamos la orquesta, ahora lamentábamos, la Orquesta Filarmónica de Viena, la Orquesta Filarmónica de Berlín, no, se llama los Filarmónicos de Viena y los Filarmónicos de Berlín. La traducción está mal hecha, pero esa es la traducción correcta, sería esa, la de los Filarmónicos, y ellos siguen teniendo muy en cuenta esta característica, que no es una orquesta sinfónica común y corriente, son los filarmónicos, y es una sociedad después de una gran estructura, pero que ya dejaron de tener esa característica que los diferenciaba de las orquestas profesionales o sinfónicas. Ahora, en algún lugar, por ejemplo en Nueva York, había una orquesta sinfónica y una orquesta filarmónica, y esto pues llegó un momento en que hubo una mala
una mala temporada para todos. Esas malas temporadas son cuando el gobierno está quebrado y el primer recorte que quiere hacer siempre es el de la cultura. Y entonces a la orquesta se los traga la tierra y entonces ya empiezan a reducir eso hasta donde pueden y generalmente los grupos se revientan. Es una cosa que la tenemos muy clara en Medellín, pero el caso es que estas dos orquestas, la Sinfónica de Nueva York y la Filarmónica, ambas estaban muy mal y entonces se juntaron. Y de ahí vino el nombre de Orquesta Sinfofilarmónica de Nueva York. Exacto, Sinfónica Filarmónica de Nueva York, que fue un nombre tan largo, tan enredado y tan complicado y que no decía nada, que finalmente lo prescindieron de él. Yo creo que pues la Filarmónica de Nueva York, ya ese nombre de sinfónico desapareció en Nueva York. Finalmente, maestro, existen otros grupos como la Academia, que es un nombre muy correcto, y los Pops. El pop, pues los pops se llaman... los de Boston. Sí, los de Boston utilizaron la palabra de los Boston Pops, que era la utilización de una orquesta excepcionalmente buena. Boston tuvo siempre pues un nivel cultural que se parangoneable al de las grandes ciudades europeas. Yo creo que en ninguna parte de América hubo algo comparable a Boston. Boston fue siempre una ciudad culta y una ciudad donde la música fue importante y fue muy importante. Pues digamos, la supremacía de Boston en el campo musical no es de ahora, no es del siglo pasado. Es decir, en el siglo XVIII ya Boston tenía peso dentro de la música universal. En Boston se tocaban, por ejemplo, con cierta regularidad sinfonías de Haydn, un señor que trabajaba en Esterháza, por allá en Hungría. Esas sinfonías se oían y se tocaban en Boston, muchísimo antes de la muerte de Haydn. Es decir, no estaba ni frío el maestro Beethoven y ya en Boston se tocaban las sinfonías de Haydn. Bueno, claro que esas sinfonías fueron muy populares y el estreno de una sinfonía de Haydn en Colombia fue en el año 1799, cuando todavía estaba vivo Haydn. Se estrenó una sinfonía junto con una misa de Neukrom en un acontecimiento de la llegada del arzobispo Caballero y Góngora. En esa recepción, la orquesta de la catedral tocó una sinfonía de Haydn y el coro y la orquesta cantaron una misa de Neukrom. Neukrom era discípulo de Haydn, un músico muy bueno. Pero, es decir, en América había de pronto cosas importantes, pero el caso de Boston era especial. Es decir, Boston tuvo orquesta y orquesta buenísima en épocas muy remotas. Ahora, esa gran calidad de la que siempre han presumido en Boston lleva a que, hombre, algún director, André Costelanes, sintió que se estaba seccionando, se estaba partiendo a la ciudad entre los corronchos y los finos. Es decir, que había una gente que iba a los conciertos y a oír una música excepcionalmente bien interpretada y otros que tenían que condenar a las orquestinas de baile, pues, y cosas de esas. Entonces él resolvió poner la buena música al alcance de la gente, es decir, hacer los pops, y organizó unos conciertos muy multitudinarios, populares, y de ahí la palabra pop. Ese repertorio comprendía música que era música buena, sencilla. Es decir, la gente tiene a veces una idea errada de lo que la música clásica es complicada. No, la gran música muchas veces es muy simple. Si uno compara digamos, cualquier trozo de un ballet o de una ópera de Gluck con una obra de rock actual, y uno encuentra que Gluck es elemental y simplísimo, en cambio el rock es muy complicado. Estas mismas cosas pues sacan la idea de que la música es para unos elegidos raros, caídos de Marte y que superdotados, no hay tal. Es decir, poner esto al alcance de la gente fue que el propósito de los Boston Pops, que multiplicaron
el número de oyentes de los conciertos a unos niveles extraordinarios. La asistencia a un concierto de los Pops era 50, 60 mil, más que un estadio. Es decir, una gran cantidad de gente se pudo aproximar a la música gracias a este tipo de cosas, que se hacen ya en muchos lugares del mundo. Ahora están desplazados con los famosos conciertos rockeros, que son multitudinarios y que pues, musicalmente están muy en otro campo. Bueno, maestro, sigamos con nuestro cuento de los directores. Se han destacado sobre todo los alemanes y también italianos. Hablemos de los principales. Yo creo que pues, los directores ha habido, pues tal vez el primer director del que tengo así como clara conciencia de director fue Felix Mendelssohn. Fue un gran director, pero es decir, es tan importante su aportación en el campo de la composición musical que eclipsó esta actividad de director. Era un gran director. Él fue el que rescató la obra de Bach. Él fue el quien rescató la Pasión según San Mateo y resucitó a Bach, que eso es un mérito muy grande. Claro que él hizo sus cosillas, pues esas cosas, esos pecaditos que no se confiesan, que fue, por ejemplo, él tomó la Pasión según San Mateo, manuscrito en mano, pues eso manejaron ahí los manuscritos. Yo creo que los manuscritos los robó Selter. Ese Selter era pícaro y yo creo que se quedó con ellos. Lo cierto es que Mendelssohn encontró esto en Leipzig, el manuscrito de la Pasión según San Mateo, y resolvió hacer un reestreno de esta obra, pero considerando con mucho criterio el gusto romántico, lo distante que estaba del gusto musical de 1729, él consideró que ya en este siglo había cambiado muchas cosas, y que era necesario, por ejemplo, en algunos momentos incrementar el color. Las obras de Bach tienen un pardo bellísimo, es decir, unas obras en las que el colorido de una, digamos, oscuridad hermosísima, y que no era, es decir, era lo más apropiado a la concentración mental, a la piedad, a la devoción, es decir, era música hecha para orar. Era para la oración, era para la iglesia, y por eso esa cosa de Bach, en vez de ser llamativa, exuberante, es introvertiva, es una música que lo mete a uno hacia adentro y lo pone a considerar cosas trascendentales de la religión. Esta cosa veía a Mendelssohn que no era muy atractiva para la gente, y entonces él hizo modificaciones, sutiles modificaciones, acortamientos de algunos pasajes, y reconstruyó una obra que ahora fue presentada. En España presentaron en estos días la versión de la Pasión según San Mateo con las anotaciones de Mendelssohn, con los recortes y las modificaciones que Mendelssohn le hizo. Es decir, ahí no hay un atropello, no hay ninguna. Yo creo que fueron cosas hechas con muy buen sentido para que a la gente alcanzara a disfrutar de esa obra. El disfrute fue tan grande que Bach volvió a estar otra vez en el primer plano de la música y no se volvió a bajar de ahí. Es decir, Bach siguió siendo oído en todos los lugares del mundo y respetado y venerado, y gracias a eso pues se ha llegado a tener una divulgación extraordinaria. Esta cosa fue Mendelssohn el autor de eso. Detrás de Mendelssohn vinieron muchos directores. Uno muy famoso fue el señor Richard Wagner. Richard Wagner fue un gran director. Él trabajó en los pueblos, había que coger impulso por allá en esas pequeñas ciudades de segundo orden, y él estuvo en Riga, en Letonia. En Riga, pues dirigió la orquesta, y algún día un periódico lo censuró porque era un grosero. Este grosero resolvió que la posición que debía tener el director frente a la orquesta era dándole la espalda al público. Fue la primera vez que aquello se hizo rotundamente. Es decir, que se paró en un podio y le dio la espalda al respetable. Ese fue Wagner. Y a Wagner le importó un tamarindo, dijo que él necesitaba estar en esa posición para que la orquesta, para poderla controlar. Fue la primera vez que un tipo fue capaz de salir por encima de las normas de urbanidad
en provecho de la música, porque realmente era la mejor manera de poder controlar la orquesta. Yo le quiero interrumpir para contarle una pequeña anécdota. En Europa, en el lago de Constanza, en Lindau, que es un pueblo muy bello, hay una pequeña orquesta que el fin de semana hace unos conciertos al final de la tarde, sobre todo en la época del verano, y los músicos le dan la espalda al público para que ellos puedan mirar el lago y la gente también mire a los músicos y mire al fondo del lago de Constanza. Eso es el respeto a la naturaleza. Es que yo creo que eso son las cosas que tienen mucho sentido y que tienen una significación muy profunda. Y yo creo que el caso Wagner fue definitivo, porque después de aquel escándalo y la pelea, la cosa se quedó de ese tamaño. Es decir, los directores se siguieron situando siempre dándole la espalda al público y en la posición que realmente debía ser, no a un ladito, porque que generalmente era en un rincón. Es decir, estaban generalmente en uno de los extremos, generalmente al extremo izquierdo de la orquesta, y eso, la disposición era absurda, pues era supremamente complicada de manejar. Y entonces la posición que escogió el señor Wagner se impuso. A raíz de esto empiezan a surgir grandes directores, algunos menores que Wagner, pues. Berlioz era muy bueno, pero no era pues propiamente un director, era un compositor dirigiendo. Y hubo muchísimos directores después. Hay tal vez un gran director que es como uno que marca la pauta, pues como el padre de los directores. Sí, yo diría que sí. En cierta forma fue Gustav Mahler. Gustav Mahler fue un superdirector, un director excepcionalmente bueno. La movilidad, la gesticulación, esa exuberancia en los movimientos, o sea, que era un tanto nervioso, hicieron que pues, el público bien se divirtiera con este señor que se movía tanto y le hacían caricaturas y se burlaban de él, pero estaban convencidos de que la música en sus manos sonaba de una manera absolutamente nueva. Era un estilo muy similar al que que conocemos por los videos, las grabaciones en video del amigo Leonard Bernstein. Leonard Bernstein en la juventud era lo mismo que el señor Sergiu Celibidache, eran tipos de una gran movilidad, lo mismo el señor Richard Strauss. Richard Strauss en su juventud se movía muchísimo y acabó más o menos como una estatua que movió un dedo, es decir, en el mínimo de los movimientos para dirigir. Estos fueron grandes directores, pero claro que ahí hubo algunos destacadísimos, por ejemplo el caso de Arthur Nikisch. Arthur Nikisch fue casi un mito entre los directores. La manera misma de afrontar la dirección era novedosa. Nikisch llegaba a ensayar una obra y tomaba 2 o 3 pasajes donde él consideraba que había dificultades, explicaba el significado de la obra y cómo debía ser la interpretación general, y entraba en 2 o 3 problemas, los analizaba, los explicaba y lo tocaban a un movimiento más lento, es decir, a la mitad de la velocidad o a la cuarta parte. Muy lentamente, y esa obra a veces no la volvía a coger hasta el día del concierto, en que la tomaba al ritmo que fuera, así fuera un allegro vertiginoso, y eso salía perfecto. Nikisch tenía unas particularidades muy extrañas, por ejemplo fue ese uso de la psicología ya dentro de la dirección. Nikisch llegaba al podio y muy serenamente recorría con la mirada toda su orquesta. Era una manera de saludarlos. Y dice que se producía entre todos los músicos una comunicación espiritual que hacía maravillas. Nikisch pues fue uno de... ¿De dónde era él? Él era de Budapest. Es que ese yo creo que fue uno de los semilleros grandes, porque en la actualidad muchos de los grandes directores también nacieron en Budapest. Pero bueno, es que Budapest produce músicos, y produce músicos de todas las calidades y de todos los instrumentos, y naturalmente grandes directores. 2 de los grandes directores que murieron recientemente, como fue Sergiu Celibidache y el señor Solti, Georg Solti, ambos nacieron en Budapest. Murió el mismo día que falleció la Madre Teresa. Ese fue Solti. Georg Solti murió el día que murió la Madre Teresa,
y naturalmente esto lo borró. Y este es el momento en que un acontecimiento tan reciente, un director tan importante, tan supremamente importante, porque es que Solti se preocupó tanto de la dirección orquestal, que hasta hizo una serie de programas explicando los problemas de la dirección orquestal. Esto pues está en video, pues cosas que son muy peculiares. Su compatriota Sergio Celibidache no le tenía una gran admiración ni mucho cariño al señor Solti. Decía que Solti era un gran pianista que dirigía muy mal, que no, mejor dicho, que no dirigía, que tenía unos gestos ahí muy estereotipados. Lo cierto es que la dirección de orquesta no es un ballet, y eso es una cosa que la gente todavía no la ha acabado de entender. Es decir, hubo un momento en que la cosa se vuelve en que el director brinca y gesticula y se despeina y hacía las cosas más horribles. Esto en cierta forma tiene muchos antecedentes, pues, porque había directores muy espectaculares y hacían un verdadero show allá de brincos y gesticulaciones, y a la gente le gustaba esto. Y sobre todo que se emocionaba, veían que el hombre, en una parte donde la música es muy intensa, el hombre brincaba y hacía micadas, y esto al público se le transmitía cierta emoción. Después ya los directores abandonan esta cosa. La dirección se hace en los ensayos, no se hace en la sala de conciertos. Es decir, la obra llega a la sala de conciertos para su estreno perfectamente ensayada, a tal punto que ya el director, con 2 o 3 señas insignificantes y casi que pasan desapercibidas para el público, con eso dirige y logra expresar y tocar la obra como ya está convenido entre todos que se debía hacer. Es que realmente, maestro, uno pues como que no capta eso, le da mucha lidia entender eso, pero la verdadera labor de un director de orquesta es la preparación de la obra, los tiempos de ensayo. Ya cuando llega el momento del estreno, la obra prácticamente se toca sin director. Ya está hecha. Inclusive hay casos en que el director ha muerto y la orquesta toca. Después de varios meses, una orquesta toca una obra con toda la perfección. Eso ocurrió, por ejemplo, después de la muerte de Furtwängler, que, es decir, es uno de esos tipos que dejan un rastro tan profundo en la orquesta que casi que la orquesta los ve en todos los momentos de una obra y sabe qué era lo que quería y lo que buscaba en cada una de las frases. Yo quería, maestro, precisamente ya que habla de Furtwängler, hablar de esos 3 grandes alemanes, Klemperer y el amigo Karajan. Yo diría que hay otro más grande antes que ellos, que es Hermann Scherchen. Hermann Scherchen escribió un libro, tal vez uno de los libros más sólidos que hay sobre la dirección de orquesta. Él pretendía que la dirección de orquesta era tan estudiable que un músico que supiera dirigir puesto frente a la orquesta, directamente en un concierto, sin haber participado en ningún ensayo, fuera lo suficientemente claro en todos los gestos para que la orquesta le entendiera. Esto pues no pasa de ser un poco teórico, pero ese uno de los casos que se ha dado. Entre los alemanes ha habido pues una cosecha inmensa de grandes directores. Y yo diría que Klaus Tennstedt, Furtwängler, Karajan, Klemperer. Hubo pues un director, Eric Kleiber, murió el día 27 de enero de 1956, el día del centenario el segundo centenario del nacimiento de Mozart. Murió en Suiza, probablemente pues después de un concierto de esos de infarto, pues se fue para la casa y se gozó el infarto y se fue al otro mundo. Pero este fue otro de los grandes directores, un gran director a quien se le debe casi que la calidad de la Orquesta de Buenos Aires y fundador de la Orquesta de La Habana, y dirigió orquestas por aquí en todos estos andurriales, aparte de que fue uno de los grandes directores que hubo en Alemania en su tiempo.
los nazis le pusieron tanta pirinola que el hombre resolvió largarse, y lo mismo les pasó a todos. El único que se quedó allá fue Furtwängler, que fue un superdirector. Hay otros directores casi de la misma generación, como el caso de Klemperer. El señor Klemperer era un señor gigantesco, de una gran estatura y de unos modales muy extraños. Se ponía de pronto, fue a pedir el puesto de director, un puesto de director en Estados Unidos, y se fue vestido de campesino ruso en la época de la Guerra Fría, pues, en que lo que era ruso los encalambraba en Estados Unidos, y él apareció de botas y con esa camisa larga que utilizan los mujiks rusos. Este tipo dirigió unos días la orquesta de Los Ángeles, pero después renunció y se fue. El hombre nunca creyó en las orquestas americanas. Decía que en Estados Unidos había los mejores músicos, pero las más malas orquestas. Decía que era que no se había creado esa cosa interior, ese espíritu que se genera dentro de las orquestas, y que las orquestas europeas tenían algo que no tenían las americanas. Eso lo dijo hace 50 años. Yo creo que en la actualidad no se puede repetir la cosa con mucha ligereza, porque las orquestas americanas han llegado a un grado de madurez extraordinario. Sí, precisamente debido a la presencia de los directores. El director hace la orquesta. Como un violinista afina su violín, el director configura su orquesta y la hace sonar de determinada manera. Se habla entre los aficionados a la música del sonido Stokowski. En Filadelfia el sonido Stokowski fue una institución. La orquesta sonaba de una manera muy peculiar en las manos de Leopold Stokowski, y eso no fue una imaginación de nadie, era una realidad. Y cuando esto pasa a otro director, la orquesta suena diferente. Cada uno le da su manera y le imprime su personalidad. Esto es una de las características interesantes de la dirección. Además que Leopold Stokowski, maestro, hizo cantidad de transcripciones. Él era muy dado. Los americanos nunca fueron muy respetuosos y sobre todo por el prurito de que eso es la democracia. Yo creo que los gringos digirieron. Hicieron la digestión completa de la democracia, y eso repunta en todo. La preocupación de los Boston Pops es eso, es la necesidad de que el pueblo participe de la manifestación más noble del arte, que es la música. Lo mismo ocurría en Filadelfia. Él quería arrimar a la gente a la gran música, y entonces a veces hacía transcripciones de obras que eran obras para órgano, por ejemplo de Bach, que la gente no las iba a oír. Y no las iba a oír porque la gente no va a las iglesias. Y en las iglesias donde había órgano para tocar eso, el organista era un señor acompañado, que a lo sumo acompañaba una misa, pero que no era un concertista, y que se necesitaban grandes concertistas. Entonces él toma muchas de estas obras y las transcribe para la orquesta y los toca en sus conciertos. Él hizo popular, pero absolutamente popular hasta el exceso, por ejemplo, la toccata y fuga en re menor de Bach, en su transcripción orquestal, la transcripción también de Santana, la pasacaglia y fuga del mismo Bach, lo mismo el final de Dido y Eneas, esa cosa hermosísima. La gente no hubiera conocido nunca esto, de no ser porque Stokowski lo puso en orquesta, y en vez de la contralto pone un solo de cello verdaderamente conmovedor. La gente se estremecía de la emoción, gente que no tenía ni idea de quién era Henry Purcell, no tenía por qué saberlo. Esta También cosa hizo una transcripción de los cuadros en una exposición de Mussorgsky. Se conoce más la de Ravel que la de que la de Stokowski. Hubo varias. Hay una más moderna de Ashkenazy. Ashkenazy hizo el pianista, director, que dirigió por mucho tiempo la orquesta de eso que se llamaba Leningrado, que ahora se llama San Petersburgo. Él hizo en esos últimos años del régimen soviético, hizo una versión muy bella, que fue la versión original en piano, que es hermosísima, con una transcripción a la orquesta.
esa transcripción de orquesta ya suena un poco extraña porque el oído se nos metió y casi que nos formó. La de Ravel. Se nos anidó Ravel y entonces ya nos parece extraña las otras. La de Askenazi es muy bella por eso, porque alterna las dos. Es decir, utiliza la parte original del piano y la versión de la orquesta. Estos... es decir, siguiendo con el señor Leopold Stokowski, hay casos muy particulares. Los gringos han sido muy dados a convertir estos tipos en héroes, en superhéroes. El caso de Leonard Bernstein en Nueva York. Algunos de estos directores, de los directores más famosos de la generación atrás, fueron precisamente conocidos universalmente gracias al disco. La primera grabación completa de una sinfonía la hizo Arthur Nikisch grabando la quinta sinfonía de Beethoven. Esa grabación es una porquería e inclusive pues se conocen en la actualidad, la reeditaron ya en el medio del disco compacto, y esa grabación es horrible, pero de todas maneras tenía ese mérito. Era la primera vez que se afrontaba la grabación de una sinfonía de Beethoven. Después hubo otros tipos que hicieron grabaciones ya, óperas y cosas más complicadas, pues de más extensión, pero estas para nosotros son más familiares, precisamente estos nombres de los grandes directores que alcanzaron el disco. André Costelanes, Carmen Dragon. Sí, pero estos estuvieron más en el campo de la música popular. No. Yo pensaba, por ejemplo, en el caso de Wilhelm Mengelberg. Mengelberg, amigo de Mahler. Ahora mentamos a Mahler y vimos que era muy bueno, pero no vimos nada más y hablamos de sus micadas. Pero hay una cosa que era extraordinaria. A veces Mahler necesitó retocar algunas obras maestras de la literatura musical, y el caso, el concierto en que debutó en Viena, programó la novena sinfonía. La novena sinfonía en Viena no es un acontecimiento, es una cosa normal, es una cosa que se hace muchas veces, en el año se hace muchas veces, en todos los años, y el público vienés se miró sorprendido y emocionado al oír la novena sinfonía sonando de una manera que nunca antes habían oído. Después confesó este señor que le había hecho unos retoquecitos, y esto fue pues motivo de rasgamiento de vestiduras de todos los fariseos y todos los idiotas de Viena, y todo el mundo opinó sobre eso, que este señor tocaba cosas que no se podían tocar, cosas que eran absolutamente sagradas. De todas maneras, de esta cosa no se conoce. Yo creo que sería una experiencia maravillosa oír la versión de la novena sinfonía, donde la novena sinfonía de Beethoven tenía necesariamente algunos defectos en cuanto a las sonoridades. El hombre estaba completamente sordo, estaba haciendo una obra de proporciones descomunales, y es natural que hubiera pues errores en cuanto a las sonoridades de la orquesta. Eso es ahí donde pone la mano un gran director de mucha experiencia que era Mahler, y le hizo unos pequeños retoques y aquello brilló de una manera excepcional. Por ejemplo, ahí en el final, el Seidun Lungen Millionen, que canta el bajo, eso se lo quitó al bajo y se lo puso al trombón, hizo unas modificaciones sutiles que la gente un poquito distraída no se dio cuenta. Lo mismo ocurrió con la versión que hizo de Fidelio, que fueron cosas donde un toquecito hacía que la cosa sonara de una manera diferente. A este director lo reemplazó esa palabra es absolutamente inapropiada. Lo sucedió en la dirección de los Filarmónicos de Viena, o de la Filarmónica de Viena, un señor que fue muy famoso durante un tiempo, que fue el maestro Weingartner. Weingartner fue el primero en grabar las 9 sinfonías de Beethoven en disco de 78, hasta la época de la Segunda Guerra. Fue el director más apreciado en toda esa región, es decir, en Europa era Felix Weingartner, y en Estados Unidos es un fenómeno muy extraño también, en el que actúa la propaganda y todas estas cosas, que es el caso de Arturo Toscanini. Ese es un capítulo ya... Es un capítulo aparte, sí. por toda
pues toda la trayectoria de Toscanini y las cosas, la memoria que tenía, por ejemplo, al dirigir. Es que la memoria también se convirtió en una de las maneras de hacer, de singularizarse. La singularidad era un propósito muy importante para los directores y los compositores románticos. Casi que es una manifestación del romanticismo. El romanticismo quiere la singularización por cualquier motivo. Y el hecho de dirigir de memoria lo hacía el señor Nikisch. Dirigía todo de memoria. Y dirigía de memoria porque le daba la gana. Simplemente porque la obra la estudiaba, la meditaba y la asimilaba de tal manera que no necesitaba la partitura, no era por presumirle a nadie. Y el señor, por ejemplo, cuando unos amigos de Anton Bruckner, músico que era pues de entrada rechazado, así uno de esos tipos que a la gente le fastidiaban, le llevaron la séptima sinfonía a Nikisch, empezó a mirar aquello. Dice que se empezó a detener en ciertas cosas y se iba al piano y tocaba algunos pasajes y se metió una emocionada gigantesca y dijo que él se iba a dedicar a hacer conocer a ese gran maestro que era Anton Bruckner. Dirigió la séptima sinfonía y el estreno de la séptima sinfonía fue grandioso. Ahora, aparte de que la crítica y los periódicos alemanes, el solo hecho de que lo hubiera dirigido Nikisch y que hubiera obtenido un éxito así clamoroso, era suficiente argumento en favor de la obra. La obra después, cuando fue estrenada en Viena, la cogió Hanslick y la volvió un ripio. Digo que era una obra, una porquería, pues que era una cosa monstruosa. Decía que era hasta inmoral. El hecho es que la presencia de Nikisch tiene ciertas características, dirigir de memoria. Stokowski dirigía de memoria, no ponía la partitura en el atril porque la dominaba suficientemente, pero en algunas partes era obligación tener la partitura en el atril, como en Chicago, el señor Solti dirigía con la partitura en el atril, porque los reglamentos de la orquesta exigían que estuviera en el atril estuviera la partitura, y hay que verlo en sus conciertos, cuando el señor de pronto en una pausa pasaba 25 hojas o 30 y arranca. Sí, es decir, se veía que iba sobre la partitura, pero completamente abandonada, no se ponía a pasar hojas, sino que las pasaba después de algún tiempo. Y ocurrió que algunos músicos consideraron esto muy importante. Cheli Vidake, por ejemplo, dirigía siempre de memoria. Dirigía de memoria también el señor Karajan. Karajan dirigió todo de memoria, toda la vida, y dirigió prácticamente todo el repertorio estándar de las orquestas sinfónicas, música de cámara y ópera, lo mismo que el señor Toscanini. Hay una anécdota de Toscanini muy importante sobre la memoria, ¿no? Toscanini era una memoria portentosa, una memoria grabadora, pero aterradora. Toscanini había estudiado en una partitura de edición de los años 20 algún pasaje, y cuando lo estaba trabajando con la orquesta, él dijo: eso es ese piano y staccato. Entonces uno de los músicos a Toscanini no le replicaban nada. Si él decía que estaba de noche, estaba de noche. Y si decía que el sol se había entrado listo, ese no tenía discusión, nada. Entonces uno de los músicos muy tímidamente le dijo: perdón, maestro, pero es que la partitura dice forte y legato. Todo lo contrario. Y Toscanini pues se quedó frío, helado, y dijo: ¿cómo es posible? Me está fallando la memoria. Fue y realmente en la partitura estaba eso. El hombre, yo creo que ese día no comió ni durmió y se fue a buscar la partitura en su biblioteca particular. Era una edición mucho más vieja que después había sido reevaluada en una edición posterior, que era la que estaba tocando la orquesta, y realmente la llevó y se la mostró a los músicos, porque él no se podía quedar con ese entripado de que él se hubiera equivocado, que le hubiera fallado la memoria. No, era que recordaba ese detalle de una edición por allá de los años 1920. Toscanini siempre dirigió de memoria, y parece que tenía en esto mucho que ver su debilidad de la vista.
la vista de Toscanini no era muy buena. Entonces esa cosa de manejar la partitura y le impedía mucho, es decir, lo estorbaba y resolvía más bien asimilar la partitura de memoria y después dirigirla absolutamente de memoria. Llegan a extremos los de Karajan, donde dirigía los ensayos de memoria, y en los ensayos es donde más se necesita la partitura en todo momento. Él decía, yo creo que eso está en la letra C, y la letra C era el compás 209, ¿qué? Allá estaba, es perfecto. Es decir, una capacidad que había desarrollado y que finalmente acababa memorizando una obra después de darle 2 leídas ahí muy rápidamente. Maestro, yo le voy a hablar finalmente de 3 directores: John Eliot Gardiner, Nikolaus Harnoncourt, y el tercero, el argentino-israelí Daniel Barenboim. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, con su apreciación, y son admirables directores. Los grandes directores que hay en este momento en el mundo fue aquel muchachito que vimos en el Teatro Colombia tocando las sonatas. En el 58. Exacto, el que vimos tocando las sonatas de Beethoven. Ese es uno de los grandes directores de la actualidad. Dirige la Orquesta Sinfónica de Chicago y la Ópera de Berlín. Son dos trabajitos ahí como muy uno al lado del otro, ¿no? En 2 lados del mundo. Además de ser un gran pianista, pues Daniel Barenboim. Es un excepcional, magnífico pianista. Pero los otros casos, Nikolaus Harnoncourt es un investigador musical de gran trayectoria y un director de una exquisitez verdaderamente maravillosa. Es hasta muy agradable verlo dirigir. Esa finura, ¿no? Uno de esos últimos discos que se hicieron en el sistema de videodiscos, del disco láser, donde están los ensayos de las sinfonías de Beethoven hasta la octava. Es decir, es una muestra de lo que era la personalidad de este señor, o lo que es la personalidad de este señor, una gracia y una manera de trabajar con unos jóvenes, porque son todos muchachos, la Orquesta de la Juventud Europea, y él hace chistes y bromea con todos ellos de una manera que hace inolvidable una observación que él haya hecho. Es decir, cuando él hace una observación y la rodea con un chiste, eso no se le olvida a un muchacho. Y entonces él después llega lo ve uno en el podio y es un señor que tiene todas las trazas de ser un Hitler, un dictador de esos así casi que sanguinario, porque le veo unos gestos muy duros y como una energía y una autoridad, pues como muy autoritario. Ese es el caso de Nikolaus Harnoncourt. Ahora, Gardiner es otro caso. Casi que es un científico de la dirección. Ahí nos quedan por fuera tipos muy importantes, Colin Davis. Bueno, el tema de los directores va a ser un tema que lo vamos a tener que seguir adelante. Yo diría que en este momento nos podríamos limitar a recordar este señor Georg Solti, que era caballero del Imperio Británico y que no pudo aprender a hablar inglés, fue el único que no aprendió. El inglés lo hablaba desastrosamente mal. Trabajó con la Orquesta de Londres muchos años, después pasó a la de Chicago y no sé, el idioma se lo dieron en plata, pues porque es que el hombre sí lo maneja, pero lo pronunciaba horrendo. El hombre había nacido en Budapest y en 1912, que es el mismo año en que nació, pues ese otro colega. O sea, murió de 85 años. 85 años murió él. Y fue un director maravilloso, pues, de una energía sorprendente. Uno veía a este señor dirigiendo y no nadie le ponía más de 70 años. Pues era un señor vigorosísimo. No era el caso de ese deterioro fisiológico del maestro Karajan, que en los últimos años era realmente dramático ver dirigir a un señor que estaba prácticamente paralizado, es decir, que casi no podía mover los brazos, ni las manos, ni nada. Estaba completamente baldado y sin embargo seguía dirigiendo, porque la capacidad de interpretación de la obra, esa iba adelante siempre, esa no se modificaba por la falta de flexibilidad de sus manos. Maestro, finalmente le voy a hacer una pregunta que para concluir este tema de la dirección orquestal, que es algo que uno observa en las agrupaciones orquestales, que el primer violinista es el encargado de afinar, es como un subdirector o un predirector, porque llega ya el director y asume la responsabilidad, pero el primer violinista se para, da una primera nota, el sonido orquestal en bruto se escucha
y luego ya afinan, llega el director. Pero eso es una cosa que generalmente se ha reducido casi a una fórmula. A veces ve uno que simplemente el primer violinista, el que llamamos concertino, da un la y a la ahí, y entonces la orquesta simplemente lo remeda y lo apachurra, y en medio de una pelotera espantosa nadie sabe qué la cogió, y cada uno coge el suyo y todos tocan con la propio, es decir, con una afinación particular cada uno. Esto era mucho más serio. Es decir, la función del concertino es responder por la afinación de la orquesta. Y en una orquesta sinfónica europea, si uno entra al teatro con media hora o un poquito más, encuentra al concertino verificando la afinación de los contrabajos, uno por uno, y la afinación de los chelos y de los violines y de las violas, a todo lo revisa. Y cuando el público empieza a entrar, ya la orquesta está previamente revisada por el concertino. Es decir, ya está unificada esta afinación. Y esta afinación está hecha de acuerdo con los instrumentos que son muy difíciles de modificar, como es el caso del oboe. El oboe da un sonido casi desprovisto, pues un sonido que es muy, generalmente con una gran pureza de afinación. Y por eso oímos que el concertino da la afinación, la verifica el oboe, y el oboe se la da a la orquesta, porque en medio de la pelotera sí es fácil reconocer el sonido del oboe, y se afina por ese, que es un instrumento de una afinación muy fija, pues muy... No variable. No variable. Esta cosa, las funciones del concertino son muy grandes, a tal punto que en muchos pasajes suple realmente la actividad del director. De ahí salen los grandes directores, los buenos directores han surgido de ahí. Por ejemplo, este señor Melzel, pues todos estos grandes directores que han sido directores, Gardiner era clarinetista, pero muchos de los, Colin Davis, por ejemplo, que era violinista, el señor Arturo Toscanini, que era violonchelista. Esto es que tiene una condición que Nikisch apreciaba mucho. Él decía que un violinista tenía las condiciones más óptimas para ser un buen director, precisamente por el manejo de la muñeca. Maestro, y de hecho el primer violinista o el concertista es en las agrupaciones pequeñas, en las agrupaciones de cámara, en los cuartetos, en los quintetos, en los grupos de 12 músicos, el que lleva la batuta desde su puesto de... Así es, ella asume realmente la dirección. De hecho hay un famoso director que es Neville Marriner, un gran director, la Academia de San Martín de los Campos. Esa academia que la fundó y que la mantuvo por muchos años, tuvo una orquesta de una calidad excepcional. La orquesta de San Martín de los Campos era una de esas superorquestas, una orquesta de reducidas proporciones, pero de una calidad excepcional. En Inglaterra, cerca de Londres. La concertino era una dama, Ilona Brown, y Ilona Brown pues suplía a Marriner siempre que Marriner se ausentaba, porque esos directores pues iban a atender invitaciones de orquestas de Estados Unidos o en algún lugar. Ella dirigía, a veces dirigía desde el propio atril de violinista. Finalmente pues fue escogida como directora de la Orquesta de Cámara de Los Ángeles. Está directora actualmente en Estados Unidos, es una superdirectora, extraordinariamente buena, y de las poquísimas mujeres que están dirigiendo orquestas en el mundo.